Muy bien, pues les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a iniciar, todavía faltan bastantes personas que se conecten, pero como les decía, para poder eh, pues abarcar la mayoría de los temas que me gustaría compartirles el día de hoy y también de poder dar tiempo si acaso hay alguna duda o cualquier cosa. Entonces, bueno, primero me presento. Soy Brenda Rivera. Yo dirijo la consultoría Viata Consulting. También me está acompañando Marisol Ramírez, que trabaja conmigo. Y pues bueno, básicamente, para que tengan un contexto, quien todavía no nos conoce, nos dedicamos tanto al tema de consultoría, principalmente en relación a la NOM 035, temas de salud mental para las empresas, capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Viata. Y solamente para platicarles un poco de cuál es la formación y también entender un poco desde dónde les voy a hablar, ¿no? El tema de la salud mental, las conductas de riesgo es un tema complejo, todavía a veces hasta dentro de los mismos psicólogos, psicólogas, psiquiatras, doctores, quien observa el tema de la salud mental, a veces todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay yo les voy a dar un panorama general, ¿no? Pero a partir de aquí, pues hay que seguir investigando. Entonces, bueno, yo soy licenciada en psicología, yo estoy en León, Guanajuato. También tengo una maestría en psicología humanista y pues bueno, he hecho varias certificaciones, un poco buscando hacer como esta mancuerna, ¿no? Desde un aspecto clínico, pero llevado a las empresas, que es justo el interés de Viata, el poder incidir dentro de las empresas. Entonces, hay una diversidad de formación. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de salud mental y conductas de riesgo. Este es un tema, les digo, a veces es polémico. Es algo que creo que de forma positiva se comienza a hablar un poco a partir de la pandemia. Digo, no es que antes fuera desconocido el tema, pero a partir de la pandemia fue cuando empezó como a estar más en boga, porque la gente lo empezó a vivir como en carne propia, el estar todo el tiempo encerrados, el poder observar que había otras personas que lo estaban viviendo, entonces creo que ahí estuvo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando trabajo directamente con las empresas, la, lo que, lo que comparten es que observan directamente en las y los trabajadores, pues muchas veces ya los rezagos de esto o de otras situaciones, ¿no? Algo que observamos en la pandemia fue que personas que no habían tenido en ningún momento ningún episodio, la manifestación de algún trastorno, ahí se presentó y en otros casos se exacerbó. Curiosamente, para algunos trastornos más bien fue como un descanso. Ahorita les platico un poco de qué va, ¿no? Pero a lo que voy, y bueno, empiezo un poco con un meme donde dice mi apariencia y mi salud mental, o sea, como este contraste, eh, porque puede ser que nosotros ante las demás personas mostremos pues una cierta apariencia, una careta, vamos a decir, y no necesariamente porque sea algo malo, ¿no? O sea, creo que nos han enseñado que hablar de salud mental es algo que tiene que estar como dentro de casa, ¿no? O sea, como los trapitos sucios se lavan en casa, cuando en realidad creo que también con las nuevas generaciones está siendo más sencillo y justo cuando se habla se puede abordar. Y como les decía, en las empresas a lo mejor lo observaban, pero no sabían necesariamente que se le llamaba trastorno, que eso era una conducta de riesgo. Y ahora sí la pregunta es, ¿y qué hago con esto? Yo no sé si a ustedes, sé que hay personas aquí que nos están acompañando, por ejemplo, de recursos humanos, dueños o dueñas de empresas, eh, si les ha tocado justo, ¿no? Comentaba, por ejemplo, con una persona de recursos humanos, eh, ataques de pánico en varios de sus trabajadores que a veces los llegaban a confundir, por ejemplo, pues a lo mejor con un conato de infarto, cuando pues en realidad estaba viviendo un ataque de pánico y no sabían qué hacer, ¿no? O personas que llegan y comentan, me siento triste, no tengo ganas de ir al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso ahora está como más al alcance y no necesariamente sabemos
qué hacer o cómo actuar. Se me olvidó decirles que si tienen alguna duda lo pueden apuntar en el chat y tanto Marisol como yo vamos registrando las preguntas. Entonces, bueno, algo que primero me gustaría darles algunas estadísticas, ¿no? Dice que el 28% de los mexicanos entre 18 y 65 años de edad ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental. Y luego viene como la parte a lo mejor un poco preocupante, ¿no? Que dice que solo 1 de cada 5 han recibido tratamiento. Como les digo, hay mucho estigma. Ahora yo observo, como les digo, en las y los adolescentes, como mucho más fácil decir, tengo pacientes que, por ejemplo, dicen, es que tengo un ataque de ansiedad, o sea, incluso ya le pueden poner un nombre, pero hay ciertas generaciones, ciertos espacios donde no lo puedo identificar y también me da pena decirlo. Les comparto, por ejemplo, que a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, nos acercamos a las empresas a dar atención psicológica a las y los trabajadores, van a veces con mucho recelo porque dicen, es que me mandaron porque a lo mejor mi jefe piensa que estoy loca o estoy loco, ¿no? O porque creen que estoy mal, cuando en realidad no es así. Y ya cuando se acercan al tema de la psicología, pues empiezan a desmitificarse, ¿no? Pero mientras tanto, pues se sigue pensando un montón de cosas alrededor. Pero esto que les estoy mencionando aquí es justo que en México sí hay un tema. Y esto es un poco pues lo que está registrado cuando muchas veces ni siquiera se habla. Vamos a ver la siguiente. Este es unos datos estadísticos también, donde de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se ha observado que a partir de la pandemia del COVID hubo un aumento en temas de ansiedad y depresión en un 25%. Como les digo, o sea, el estar en estas condiciones, pues desencadenó muchas cosas. No solamente el tema de estar encerrados, o en México pues no lo vivimos tampoco a lo mejor de una manera tan, tan tajante como en otros países, ¿no? Sin embargo, sí hubo un tiempo en el que todas y todos estábamos encerrados. Entonces, eso ya de por sí traía consecuencias, pero luego también hubo muchas cosas alrededor. Por ejemplo, la pérdida del empleo, el cierre de muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes, muchas muertes, ¿no? En el 2021, justo me tocó trabajar con el tema del duelo, ¿no? Porque era muy común que 1 o 2 personas en un departamento habían sufrido alguna pérdida, ¿no? Y luego lamentablemente a veces era como en cascada, murió el tío, la abuelita, el hermano, etcétera. Entonces eso vino a acarrear muchas situaciones. En otros casos, y eso nada más es como un poco un dato curioso, pareciera que el impacto fue distinto porque, por ejemplo, en temas de ansiedad, donde en específico, por ejemplo, la ansiedad social, es decir, como a este intercambio, a esta interacción, pues más bien fue como un alivio, ¿no? Porque justo me confirmaron que estoy mejor adentro, pero eso es más bien como un dato curioso, porque en general en lo demás, pues estuvo ahí, ¿no? También las consultas disminuyeron, el contacto, las y los psicólogos tuvimos que aprender a trabajar de otra manera, porque no podía haber un contacto físico, entonces pues pasar a línea, aunque eso creo que también ha acercado ahora más el tema de la salud mental. Y bueno, en México se calcula que el 15% de la población tiene un trastorno de los afectos, del estado de ánimo, ahorita en específico hablo del tema de la depresión, y para el 2030 se cree que va a ser la primera causa de discapacidad, aunque como les voy a mencionar ahorita, porque lo que quiero es que queden como varios términos lo más claro posible, realmente el trastorno siempre nos lo imaginamos como pensamos, o sea, hay situaciones en las que se puede confundir con otra cosa o que es una forma distinta de manifestarse el trastorno, ¿no? Pero primero es, ¿qué es salud mental? ¿No? Esto es una pregunta, digo, a lo mejor no hay mucha chance hoy de poderlo dialogar tanto, pero pensar qué es salud mental, porque lo hablamos y lo decimos en las redes y lo decimos no sé, en las reuniones de familia, es que lo importante es la salud mental y la salud mental, pero no necesariamente está tan claro el término, ¿no? Entonces, yo les pongo una definición que da la Organización Mundial de la Salud y se las voy a leer tal cual. Es polémica a veces esta definición, ¿no? Pero dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si ustedes observan, primero se introduce el tema de bienestar, que creo que esto es importante, ¿no? El bienestar. No es, aquí no dice, es la persona que está feliz, es la persona que no tiene problemas, es la que resuelve todo fácilmente. No, es una persona que en sus condiciones alrededor en las que se encuentra puede tener esta capacidad de poder afrontar estas tensiones, y también dice tensiones normales porque también habrá situaciones que salen un poco como de lo, voy a decir la normalidad, aunque ese término es muy, es muy debatido, ¿no? Pero como de la cotidianidad y que luego pueden llegar a producir, por ejemplo, un trauma, ¿no? Les voy a hablar hoy del estrés postraumático. Pero entonces estamos hablando de una persona que está en bienestar, es decir, que las diferentes esferas de su vida se van moviendo de cierta manera que le puede llevar a sentir como esta satisfacción o este bienestar, incluso en las emociones que nos han enseñado como negativas, pero que también no existen las negativas, pero que viviéndolas, justo se puede cambiar como este sentido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la tristeza. ¿Cuántos de ustedes no a lo mejor en una situación que está haciendo como que les rebasa, el poder expresar la tristeza, pues les lleva a un estado de bienestar? Aquí sí tenemos, por ejemplo, gente de recursos humanos, de capital humano, el que a veces la gente, sus colaboradores se acerquen con ustedes y puedan decir, es que fíjate que me pasa esto y esto, ya les produce un cierto sentido de bienestar, porque es el poder abordar las problemáticas, ¿no? Entonces, la parte polémica un poco es esta que dice, salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es polémico por el tema de un estado completo, porque en realidad, pues alcanzar, pareciera que es como una meta, ¿no? Aquí me voy a meter solamente como rápido en un tema a lo mejor ya un poco más filosófico, pero para mí es muy claro, en una ocasión me comentaron este ejemplo, ¿no? Dice, en las necesidades físicas, nosotros tenemos muy claro cómo es alcanzar el bienestar, porque por ejemplo, si tienes sed, pues tomas agua y entonces te sientes, has satisfacido la necesidad de tomar agua. Tienes hambre y pues comes, ¿no? Tienes sueño y duermes. Y decía, en las necesidades fisiológicas, como las más terrenales, vamos a decirlo, lo podemos tener muy claro. O sea, lo satisfago y ya estuvo. Sin embargo, a todo el mundo le queda claro que no porque yo en la mañana ya tome agua, ya no voy a tener sed durante todo el día o los siguientes días de nuestra vida, ¿no? O porque ya dormí un día, entonces ya no, o sea, como que ya le puse un check a la necesidad de dormir y entonces ya no lo necesito. Decía, entonces, los bienestares, la búsqueda de esos bienestares es algo que se tiene que ir actualizando día a día, a veces momento a momento. Entonces, ¿por qué en otro tipo de bienestares, como lo que tiene que ver más justo con la salud emocional, por ejemplo, pareciera que o llegamos o no llegamos, o lo tengo y después ya no lo tengo, ¿no? Ya salí de esto y entonces ya nunca puedo volver a pasar. Claro que no, entonces, por eso hay un poco el término polémico, porque en esto de completo pues se pueden poner como muchas interrogantes, ¿no? Pero bueno, creo que lo que tratan de explicar es como este equilibrio en las diferentes esferas y que a veces el equilibrio te da el desequilibrio de otras, ¿no? Y sobre todo esto de no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, porque hay situaciones que a lo mejor no está tan claro el síntoma, pero no significa que no esté pasando alguna situación. Otros términos que me gustaría introducir para poder tenerlo claro, y creo que no se trata que ustedes sean expertos en esto, pero lo que yo quisiera es como que lo puedan distinguir, ¿no? Ya hablamos de salud mental. Ahora quiero hablarles de qué es un trastorno mental, porque aquí hay mucha estigmatización. Trastorno mental a veces suena a loco, a loca, a persona desequilibrada, o sea, como muchas cosas ahí, ¿no? El trastorno mental, la forma en que se va definiendo, dice, se caracteriza por una alteración clínicamente en la cognición, es decir, en el proceso del pensamiento, la regulación de las emociones y el comportamiento del individuo. Es decir, está pasando una situación que hace que a nivel cognitivo, es decir, lo que pienso, no, pienso por ejemplo en un trastorno degenerativo, ¿no? De la memoria. Entonces, a lo mejor mi memoria está opacada, disminuida.
En la depresión también puede suceder. Si alguien ha pasado por un trastorno de los afectos, sabe que cuando está deprimido, por ejemplo, te cuesta mucho trabajo concentrarte, te cuesta trabajo memorizar las cosas, estar presente, etcétera, ¿no? En la regulación de las emociones, porque muchas veces ahí se va a fundamentar y cómo es observable, pues a través del comportamiento humano, ¿no? O sea, una depresión se observa cuando es así, una ansiedad se observa. Entonces, el trastorno mental, más bien de lo que nos está hablando es, hay una situación, ahorita les voy a presentar como una gráfica un poco que habla de esto, y que entonces nos da este resultado, ¿no? A veces se confunde con el término de conducta de riesgo, porque eh, pues no sé por qué, pero a veces se le llama de manera indistinta, ¿no? Pero conducta de riesgo, aquí como dice, es un patrón persistente en cuanto a la forma de actuar que conlleva la alta probabilidad de sufrir daño hacia sí mismo o producirlo en los otros. Por ejemplo, un consumo elevado de alcohol eh, es una conducta de riesgo y que puede estar acompañado por un trastorno mental. Puede haber un trastorno mental donde la persona, por ejemplo, no necesariamente esté cometiendo conductas de riesgo. O sea, una conducta de riesgo es algo que yo hago y que pone en riesgo mi vida o la de otras personas y no necesariamente con un peligro de muerte, ¿no? Pero sí de que yo me hago daño. Pienso, por ejemplo, en el tema del suicidio, ¿no? Creo que este es un buen ejemplo. Una persona que está pensando en suicidarse y que tiene estas conductas de riesgo porque se está acercando a esto, ahí hay una conducta de riesgo, pero no necesariamente está acompañado por un trastorno mental. Muchas veces se cree, es que se quiere suicidar, entonces está deprimido. Y no, o sea, no todas las personas deprimidas están pensando en suicidio y no todas las personas que se suicidan estaban deprimidas, ¿no? Entonces ahí está un poco como la diferencia. Podríamos decir que en algunas ocasiones, o a lo mejor en muchas ocasiones, un trastorno mental que no está siendo abordado te puede llevar a una conducta de riesgo, pero sí son dos conceptos separados que pueden existir al mismo tiempo. En la empresa, pues a lo mejor ustedes pueden observar que sucede, que puede haber temas de trastornos mentales y también puede haber temas de conductas de riesgo, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro el tema y entender, y aquí es un poco como ir pensando dónde la empresa entra en toda esta temática, ¿no? Porque yo como empresa tampoco me puedo sentir responsable de que todas y todos mis colaboradores estén bien, que logren el bienestar. O sea, las personas somos muchas cosas en muchos ambientes, ¿no? Pero sí entender el rol que juega la empresa, porque al final, no me dejarán mentir, que pasan la mayor parte del día seguramente en un contexto de trabajo. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que atender, ¿no? Estamos a veces más en el trabajo que en casa y eso implica pues que hay como una corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo se presenta? Esto nos aplica tanto a conductas de riesgo y también a trastornos. ¿Cómo se dan como este camino de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, una persona que tiene una conducta de riesgo, vamos a pensar, pues hay un antecedente seguramente, que puede ser a veces algún antecedente genético, algún antecedente contextual, etcétera, ¿no? Estamos siempre inmersos en factores de protección y factores de riesgo. Yo pienso, por ejemplo, pienso ahora en una empresa tiene, la mayoría de las personas son de nivel operativo y el contexto en el que han crecido estas personas, pues a lo mejor siempre ha sido de estar involucrados con personas que consumen drogas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor de marginalidad, de pobreza, yo qué sé, estoy pensando como en un escenario así como un poco catastrófico, aunque muy real, ¿no? Entonces, ahí yo tengo factores de riesgo que pueden ser independientes a la persona. Yo vivo en una colonia donde están estas pandillas, estas bandas, y pues ahí es un factor de riesgo, ¿no? También puedo tener factores de protección. Yo pienso, si esta persona tiene un trabajo y todos los días se levanta para ir a un trabajo, seguramente también ha tenido factores de protección. A lo mejor una familia que le apoya, una pareja, unas metas, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso está ahí primero. ¿Cuándo se presenta, cuando hay una respuesta de una conducta de riesgo, de un trastorno? Cuando esto que está aquí se junta con un contexto puntual, es decir, algo que está sucediendo en este momento y que además hay un factor que lo precipita. Por ejemplo, la muerte de un familiar, algún problema económico, no sé, ahora sí que factores precipitantes pueden ser muchos, para unos es una cosa, para otros otra, a lo mejor alguien en la situación económica X
pero para alguien, para otra persona es súper importante, ¿no? Y entonces ahí está algo que lo desencadena, o sea, que es como apretar el gatillo y entonces va a ser la respuesta. Por eso no basta con que yo el abordaje que quiera hacer dentro de la empresa de este tipo de temáticas solamente se trate de atender, por ejemplo, tal cual el trastorno o la conducta de riesgo. También yo tengo que ver qué hay alrededor. Algo que con la NOM 035 se ha mostrado es que la empresa puede llegar a generar estos factores de riesgo que también provocan el que pueda haber alguna conducta de riesgo, algún tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa donde hay violencia laboral constante, eso tiene consecuencias. O sea, la gente que vive mobbing tiene consecuencias muy claras, ¿no? Una de las más graves, por ejemplo, es incluso el suicidio, ¿no? Gente que ha sido acosada de manera constante, llegar hasta niveles que sobrepasan incluso la imaginación, puede llegar a tener una respuesta como esta, ¿no? El que, no sé, que me están marcando todos los días, a todas horas, y que yo no me puedo despegar. Justo acabo de hacer una entrevista con un chico, él es técnico de una empresa, y me decía, porque salió súper alto en los niveles de ansiedad y de estrés, y yo le decía, ¿por qué crees que te pasa eso? Y en eso le entra una llamada, ¿no? Y me quiere volver a contestar, y otra vez le entra otra llamada. Y me dice, pues por esto. Me dice, ¿ves? Dice, todo el tiempo me están marcando, todo el tiempo. O sea, llego a la casa y no me puedo desconectar porque me siguen marcando y me siguen pidiendo y me siguen exigiendo. Yo tengo relación con muchas áreas y es, para mí es lo más importante, es lo más urgente. Dice, entonces, o sea, ya estoy cansado, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la empresa puede participar dentro de ese contexto y también como un factor precipitante, porque a lo mejor hay alguna condición que lo surge. No todo es responsabilidad de la empresa, ya hablamos del otro, pero yo como empresa, pues les digo, sí tengo una corresponsabilidad acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para entender un poco en qué sucede. Y bueno, ahora, ¿cómo todos estos términos que hemos hablado, cómo se pueden llegar a presentar en el ámbito laboral? Ustedes seguramente ya lo han observado. Bueno, nada más antes de pasar, porque les voy a decir varios, como varios tipos, entender, como les digo, que la persona está inmersa en muchas circunstancias, ¿no? O sea, la persona tenemos muchas necesidades. Esto es la pirámide según Maslow, seguramente ustedes lo han escuchado, y esta está como enfocada al tema del trabajo, ¿no? O sea, cuando se presenta una situación de riesgo, puede ser porque alguna de estas necesidades no esté siendo cumplida de manera cabal o de la manera que busca la persona, ¿no? Lo que decía Maslow es que tenemos como ciertas necesidades que son básicas, él les dice fisiológicas, y para nosotros ir ascendiendo en esa pirámide, pues tenemos que ir cubriendo. Ya después un poco se ha hablado de que no necesariamente, ¿no? A lo mejor no está cubierta una y sin embargo logras acceder a otra, pero bueno, ese es tema de otro webinar. Entonces, vamos como la parte más, así, más lineal, ¿no? Hay ciertas necesidades fisiológicas. Por ejemplo, en el trabajo, pues temas de remuneración, de prestaciones, horarios, el descanso, la comodidad física, ¿no? Hay empresas que ni siquiera esta está cubierta. O sea, no hay un tema, por ejemplo, pues ya no pensamos ni de ergonomía, ¿no? Sino las condiciones necesarias básicas para el buen desempeño. Pienso cosas tan básicas, por ejemplo, los baños, ¿no? O sea cosas así que parecerían como triviales, pero que no lo son, porque tiene que ver como con este contexto, ¿no? Que a lo mejor la remuneración económica pues es muy baja. En una ocasión, la persona él se encargaba del mantenimiento, o sea, pero del mantenimiento más bien como de los baños, que la pintura, facilities, que a veces se le dice de esa manera, ¿no? Y me decía, dice, yo aquí trabajo un montón, me pagan bien poquito, no me alcanza. Dice, entonces yo saliendo de aquí tengo que ir a buscar otras chambas. Y los sábados yo sigo trabajando. Entonces, eso, claro que estaba mermando. Él salió muy alto en temas otra vez de ansiedad, ¿no? Y también de depresión porque ya era muy frustrante para él, como decir, es que yo quiero seguir creciendo y no puedo, porque yo por más que les digo, oye, mi trabajo es valioso, pues no, había muchos temas ahí, ¿no? Pero desde las necesidades fisiológicas, él sentía que no las estaba cubriendo y entonces estaba teniendo como este tipo de problemas. Después vamos ascendiendo, ¿no? Temas de seguridad, es decir, que yo me sienta seguro, permanencia en el trabajo, esta estabilidad que me da el trabajo. En un aspecto social,
aunque alguien diga que no va a ser amigos y amigas en el trabajo, y es totalmente válido, pero al final estás con esa gente, y estar en un ambiente hostil es de las cosas más horribles, ¿no? O sea, el estar en un lugar donde llegas con malas caras y es horrible, o sea, la verdad te la pasas mal. Entonces, a lo mejor no tus mejores amigos, pero sí por lo menos un espacio de cordialidad y sobre todo de hacer equipo, ¿no? El tema de la estima es importante para el trabajador, para la trabajadora, el reconocimiento, el orgullo, claro que el ascenso, ¿no? Hay una teoría de la motivación donde dice que, por ejemplo, el tema salarial a todo mundo nos gusta. Si yo ahorita les digo, les voy a subir el 50% del sueldo, no, pues se les ilumina la cara, ¿no? Dicen, súper, o sea, soy feliz. Pero lo que se ha demostrado es que el impacto que tiene, por ejemplo, una subida de sueldo es corto en el tiempo. O sea, al principio te da mucho gusto, pero después, ¿qué sucede? Pues nos acostumbramos ahora a gastar más. Siempre nos anda faltando dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera como que se estabiliza pronto. Pero en temas de lo que se le ha llamado ahora como salario emocional, eso es más perdurable en el tiempo, porque te da sí, como este orgullo, esta sensación de estoy siendo reconocido. He tenido, por ejemplo, técnicos, team leader, que luego dicen, ay, es que se siente bien feo que yo le di una idea a mi supervisor y luego ya fue y la vendió como si fuera suya, ¿no? Dice, mínimo que reconozca que era de mi parte, porque claro que importa, ¿no? Claro que importa el ser visto. Y por último, el tema de la autorrealización, el que este trabajo tenga un sentido trascendente, te permita la autonomía. O sea, la gente, ¿para qué trabaja? No solamente para obtener dinero, sino porque te da un espacio de autonomía, de autosuficiencia, de sentir que tus habilidades las puedes poner al servicio de las y los demás, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, ya les voy dando como algunas claves, ¿no? De qué toca a la empresa, o sea, cómo hacerle sentir a la persona que es parte de esto. Hay un tema como igual, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? El tema del sentido de pertenencia. Y dice, vamos a promover el sentido de pertenencia. Y decía un autor, cómo puedes promover algo si la persona no, o sea, pues dice, no es mi empresa, ¿no? O sea, no me pertenece a mí la empresa. Entonces, él llevaba a la reflexión de cómo hacer sentir a la persona partícipe de esto, ¿no? O sea, que mi trabajo vale, que si yo hago, no importa qué, es parte del engranaje y si tú no lo haces, no sucede. Eh, me gustaría darle muchos ejemplos, ¿no? Pero fíjense, en una empresa bueno, nos comentaban a Marisol y a mí, ¿no? Que la persona que tiene hasta el final el tema del etiquetado del producto que ellos fabrican, es uno de los sueldos más bajos, pero decía que ese, o sea, como ese tratamiento final del producto, luego es de los reclamos más altos para la empresa, ¿no? Y es un motivo de que les regresen la mercancía. Y entonces el directivo ahí pensaba, decía, es que yo creo que algo está pasando que no le estamos haciendo saber a este trabajador que su trabajo importa mucho, porque de él depende que nos regresen en muchas ocasiones o no este producto, ¿no? Entonces, es como transmitir a las y los trabajadores, pues, la importancia. Entonces, bueno, esto que yo les mencionaba es como pensar, ¿no? Que hay diferentes necesidades que está buscando una persona, no solamente un sueldo, está buscando otras cosas más y ustedes seguramente también, ¿no? Algo que dice la OMS, dice que un ambiente laboral negativo puede causar problemas físicos y psíquicos, un consumo nocivo de sustancias y de alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad. Es decir, lo que dice es, cuando la empresa tiene este clima laboral o estas relaciones que son destructivas, eh, claro que puede tener consecuencias individuales y también en los equipos de trabajo, ¿no? Como les digo, esto puede llegar a, pues incluso a poner en jaque a una empresa cuando los equipos de trabajo no trabajan como debería y que tiene que ver más bien con las relaciones, cómo se establecen los liderazgos, cuáles son los canales de comunicación, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y bueno, pues vamos ahora sí tal cual a la materia, ¿no? Les quise dar todo un contexto para entender que los trastornos no aparecen así nada más, como por arte de magia, así un día me levanté y me dio depresión, ¿no? No, o sea, no es algo como que se te pegue, ¿no? Sino que vienen de ciertos lugares. ¿Qué es lo que se ha observado? Que los trastornos mentales, y bueno, aquí está mezclado también conductas de riesgo, las más comunes son trastornos afectivos, principalmente temas de depresión, ansiedad,
trastorno de estrés postraumático y tema de abuso y dependencia de sustancias como el alcohol y la marihuana. Yo les decía que estoy en León, Guanajuato, pero bueno, trabajo pues en general con diferentes áreas aquí alrededor, ¿no? Y algo que es constante es en el tema del consumo de sustancias, ¿no? O sea, es una problemática fuerte. No sé cómo sea porque sé que están conectadas personas que no están ni siquiera en la zona del Bajío. No sé qué pase dentro de sus ciudades, estados, pero por ejemplo aquí en León en particular hay un tema, por ejemplo, con el uso del agua de celaste, porque el agua de celaste es algo con lo que se limpia el cuero, es como un thinner. Entonces, algo que observamos es que hay personas que tienen una dependencia a este tipo de sustancias porque está aquí alrededor, pero el tema de la marihuana, del alcohol, ahora tema de la cocaína, ahorita les voy a presentar justo cuáles son como las sustancias que más se consumen, ¿no? Pero entonces, bueno, estas son las que son como más comunes. Eh, lo que me gustaría ahora es poderles ir explicando de la manera más sencilla, para no meternos en tanta terminología y que eso resulte complicado, sino tratar como a grandes rasgos y sobre todo cómo es observable, ¿no? No les voy a decir todos los trastornos porque nos llevaría un montón de tiempo, pero sí como estos más comunes, ¿no? El que más está en boga, pues es el tema del estrés. O sea, cuando salió la NOM 35, los periodicazos, ¿no? Tu jefe te va a tener que pagar si te estresa. Imaginen que de verdad pasara eso, pues, o sea, ya estaríamos sin empresas, ¿no? Se malentendió el tema de la NOM 35. Pero bueno, el estrés, piénsenlo así, ahí viene una explicación muy larga, pero básicamente el estrés es, yo tengo un algo aquí, una tarea, una encomienda, un trabajo que tengo que realizar, y mis capacidades o mis habilidades no están a la par y entonces no sé cómo cumplirlas. Por ejemplo, me dan un nuevo puesto, ¿no? Y aunque me encanta porque es un reto, porque me van a pagar más dinero, etcétera, me empiezo a estresar porque no sé si voy a cumplir el perfil y porque no lo sé, o sea, porque es un ambiente nuevo, ¿no? O a lo mejor estoy en un equipo de trabajo y de repente empiezan a aumentar la producción y siento que no tengo los recursos porque no están sirviendo las máquinas, porque no le están dando el mantenimiento, porque no tengo los materiales, porque yo no me siento suficiente. Entonces tengo ciertas habilidades y capacidades y aquí hay una situación que no sé cómo abordar. Entonces, en ese momento, como la respuesta es estrés, ¿no? Entonces, tiene varias etapas el estrés, la alarma, la resistencia y el agotamiento. Ahí cada quien ahí se va ubicando, si ubican el estrés, ¿no? Eh, hay una etapa de alarma que es, la persona tiene como ciertos síntomas físicos, ¿no? A lo mejor empiezas a no dormir, te das cuenta que todo el tiempo estás como elaborando acerca de la preocupación, te empiezas a morder las uñas, se te empieza a caer el cabello, así como ciertas alarmas que se empiezan a manifestar. El estrés, solamente quiero hacer esta anotación, no es algo negativo, ¿no? O sea, el estrés, la ansiedad tienen que estar presentes porque es lo que te permite mantenerte despierto, levantarte, ¿no? O sea, el estrés tiene que estar ahí. El problema de lo que estamos observando, no sé si ya lo han escuchado en otra ocasión, es que las personas nos estamos manteniendo permanentemente en el estrés. Cuando yo me siento estresado, hay una segregación de sustancias, ¿no? El cortisol, la adrenalina. ¿Para qué sirve el cortisol y la adrenalina? Permite que yo esté alerta ante el peligro, o sea, hay algo que es peligroso y entonces el cortisol empieza a activar mis órganos, la adrenalina igual, para correr, para defenderme, para huir, para lo que sea, ¿no? Cuando yo me enfrento a esa situación, hay una descarga de esas sustancias y se acabó. Seguimos todos felices. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy todo el tiempo eh, permanentemente en el estrés? Ahorita la verdad no me acuerdo cómo es el dato, pero el tiempo que tardas en liberar la segregación de esas sustancias, o sea, por cada 5 minutos de estrés, me tardo 5 o 6 horas para poderlo liberar, perdón. ¿Qué pasa si yo estoy 8, 12 horas estresada todos los días? Entonces, ahí es algo que el cuerpo no sabe cómo sostener, ¿no? Entonces, ante la alarma, luego viene la resistencia, es decir, como que el cuerpo se empieza a resistir, ¿no? Estas señales que te está dando es como, a ver, haz algo, por favor.
Pero cuando yo me sigo sosteniendo en el estrés, por el contexto, por mí misma, por lo que sea, entonces puede llegar a una etapa del agotamiento, es decir, el cuerpo colapsa y entonces tenemos como consecuencia algo que está también como que pareciera que apenas es descubrimos esto, pero bueno, esto ya se habla desde hace mucho tiempo. De hecho, en el 2000 se declaró que el síndrome de burnout es una de las causas principales de discapacidad. Y con la NOM 35, pues otra vez como que se puso de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de burnout? Es en esta etapa del agotamiento, cuando colapsa el cuerpo, a eso se le llama síndrome del burnout, que es como la sensación de estar quemado. Este síndrome se descubrió en personas, en hospitales, ahí fue donde primero se trabajó, donde al estar en contacto continuo con la gente y todo lo que implicaba el atender a gente en hospitales psiquiátricos, estaban observando que las personas acababan agotadas, no tenían ganas de nada, se convertían como en personas frías, personas que se frustraban, etcétera, ¿no? Entonces a eso se le llamó síndrome de burnout y lo observamos en el día a día, porque no solamente aplica en el aspecto de hospitales, ¿no? Personas, por ejemplo, en recursos humanos suelen tener en muchas ocasiones síndrome de burnout, ¿no? Personas con puestos directivos que están en constante contacto con la gente pueden llegar a tener síndrome de burnout. Entonces, no es solamente de profesiones de ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores del síndrome de burnout? Es agotamiento emocional, que ese a lo mejor ustedes lo han observado. Piensan en un tiempo donde tuvieron así muchísimo estrés y que les llegó a pasar que a lo mejor se dormían todo el fin de semana y aún así no te sentías descansado. O sea, te seguías sintiendo cansado, sin ganas. Es esto de que te levantes en la mañana y dices, oh, otra vez el trabajo. O sea, no quiero, ¿no? Porque estás cansado todo el tiempo. La despersonalización, que aquí se refiere a la frialdad. Empiezas a ver a la gente como números, como estadísticas, y cuando hay una empresa que promueve esto, donde a mí lo que me importa son los indicadores de venta, ¿no? A mí lo que me importa es que tú llegues a tus KPIs. Ajá, qué bueno, pero cuando se me olvida que estoy tratando con personas, entonces pues yo me vuelvo un mueble y trato a las personas como muebles, ¿no? Y la baja autorrealización, porque aunque te guste tu trabajo, y muchas veces es la frase tal cual, es que sí me gusta mi trabajo, pero ya no le encuentro sentido, ya no me dan ganas, ya no quiero hacer esto. Entonces, el síndrome de burnout puede llevar a otras situaciones de riesgo, ¿no? O a otro tipo de trastornos, por ejemplo, a un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, etc. Entonces, entender, ¿no? Está el estrés y cuando ya colapsa, pues a eso le podríamos llamar síndrome de burnout. Ok, vamos con los siguientes. La depresión, que como que es de los más sonados. Es bien fácil decir estoy deprimido, cuando en realidad pues eso no es una depresión. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno de los afectos, ¿no? Es decir, del estado del ánimo. Entonces, a muchas cosas le decimos depresión, pero no es una depresión. Por ejemplo, estar muy triste no es estar deprimido, ¿no? Ser una tristeza profunda. El sentirme frustrado no es una depresión. Por eso la gente que ha tenido un trastorno depresivo le molesta tanto cuando le dicen échale ganas, ¿no? Es como una frase bien común, échale ganas, motívate. No, es que ya hubo una afectación, ¿no? O sea, hubo algo que traspasó esa tristeza, esos sentimientos y que no es un échale ganas, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Dice un humor depresivo, es decir, hay como un aspecto de melancolía, de tristeza constante, de baja energía, anedonia, esa es muy significativa, es la dificultad para disfrutar, cosas que tú disfrutabas, hasta por ejemplo comer, platicar con tus hijos, dejas de tener ese gusto, ¿no? Disminución de la vitalidad, cansancio exagerado, pero luego hay otras más, ¿no? Disminución de la atención, pérdida de la confianza en sí mismo, ideas de culpa, perspectiva sombría del futuro, puede haber pensamientos y actos suicidas, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y si se fijan, esta estadística que pues no sé, o sea, si subió un 25%, pues entonces son muchísimos más, ¿no? Pero en el 2019 había 280 millones de personas deprimidas en el mundo, el 15% en México, ¿no? O sea, de la población mexicana con depresión. Y es importante observarlo en sus ambientes de trabajo,
porque como les digo, no siempre se va a presentar de la misma manera. A veces yo puedo juzgar o calificar a un trabajador como poco interesado en el trabajo y a lo mejor lo que le está acompañando es un trastorno depresivo. Este ejemplo lo he puesto en algunas otras capacitaciones, no sé si alguien ya lo haya escuchado, pero les hablaba de un trabajador que él empezó a bajar mucho su desempeño y cuando él se acerca, porque lo mandan a partir de lo de la norma y yo hago la evaluación, entonces me decía, dice, es que ya no tengo ganas. Dice, tengo veintitantos años aquí en el trabajo, me levanto y no tengo, pero no tengo ganas de nada. O sea, llego a mi casa y no quiero jugar con mis hijos, no quiero hablar con mi esposa. Mi esposa me dice que salgamos, yo no quiero hacer nada. Sé que tengo que para seguir subiendo tengo que seguir estudiando, no tengo ganas. Entonces, y él tenía miedo, dice, me van a despedir porque estoy siendo un mal trabajador y pues la empresa pues seguramente estaba viendo su mal desempeño, ¿no? Entonces cuando yo hablo con él y después de hacer como toda la evaluación le digo, pues creo que más bien a lo que está apuntando es a un trastorno depresivo. Y entonces para él fue como ponerle un nombre, fue como ya algo relajante, ¿no? Y además, como yo le decía, ¿no? Le digo, bueno, le digo, yo no sé si te quieran correr en la empresa. Le dije, pero ahorita hay una certeza. La empresa está pagando a un proveedor para que los venga a evaluar y además para darles la atención psicológica si la requieren. Dije, entonces, a mí no me parece que eso sea un indicador de que hay una empresa que te quiera correr, ¿no? Sino al contrario, una empresa que quiere involucrarse en tu salud mental, ¿no? Entonces, la depresión la podemos ver de muchas maneras, en irritabilidad, ¿no? Estas personas que todo el tiempo están siendo combativas. No quiere decir que todos los que causan problemas estén deprimidos, ¿eh? O sea, pero esta constante irritabilidad, esta perspectiva sombría del futuro, todo es malo, todo... Y nada más, aunque no, tampoco quisiera como ahondar tanto, hay diferentes formas, ¿no? Porque hay episodios depresivos, es decir, hay una situación precipitante que le lleva a la persona a que de verdad no pueda ni siquiera pararse de la cama, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un nivel muy extremo. Pero hay otros trastornos, lo que se le ha llamado distimia, ahora tiene otro término, que no recuerdo en este momento, pero es el estado persistente de un estado de ánimo depresivo, ¿no? Son las personas que se han acostumbrado a vivir en depresión. Tuve una entrevista y una chica me decía esto. Ella ha tenido varios intentos suicidas, pero me decía, dices que todos los días me levanto y digo, estoy gorda, estoy fea, nadie me quiere, mi hijo ya se va a la universidad, ya no me necesita. Me dice, todos los días lo pienso, todos los días, no hay un día que no lo piense. Y yo le decía, pues parece que te has ido acostumbrando a eso, ¿no? Y le digo, ¿cómo es vivir así? Horrible, ¿no? O sea, ya no quiero sentirme así. Pero como les digo, otra vez no es un echarle ganas, ¿no? No es ver un video motivacional y entonces ya sales. Tienes que abordar varios aspectos. Entonces, bueno, eso por esta parte. No les voy a mostrar el video. Ya después, si a alguien le interesa, les puedo mandar la información, les puedo mandar artículos que acompañan toda esta información que les estoy dando, ¿no? Pero bueno, ahí está el estado de la depresión. Vamos con otro que está siendo bastante común, es el tema de la ansiedad. En el 2019, 301 millones de personas tenían algún tipo de trastorno de ansiedad. Este también tiene muchos, muchos tipos. Hay trastorno de ansiedad generalizada, hay fobias, hay bla, bla, ¿no? Pero bueno, en general, dice, es un estado de malestar, de intensa preocupación, caracterizado por temor y mucha inseguridad ante la sensación de una amenaza inminente, acompañado de síntomas físicos asociados. ¿Cuál es la diferencia con el estrés un poco para entenderlo? En el estrés yo sé que me estresa, o sea, hay algo que no estoy logrando y entonces eso me estresa. La diferencia con la ansiedad es que es una preocupación constante de algo que ni siquiera puedes describir. No sabes qué te preocupa. No, o tú mismo lo notas irracional, pero no puedes dejar de sentirte así, ¿no? Y es como esta energía, la ansiedad, imagínense que es como una energía que se va moviendo por todo el cuerpo y no tiene cabida. Entonces, eso se vuelve intolerante para la gente. Y se observa en los síntomas físicos, ¿no? Eso es muy común, como esta sensación de taquicardia, me falta el aire, a veces puedo sentir náuseas. En un ataque de pánico, hay ataques de ansiedad, ataques de pánico. El ataque de pánico, la característica que tiene que lo diferencia del ataque de ansiedad es que en el de pánico, la persona tiene la creencia firme de que se va a morir, ¿no? O sea, hay un miedo de que me voy a morir con lo que me está pasando. Entonces, ¿cómo es un ataque de ansiedad, de pánico? ¿Cómo lo puedo observar? Alguien que en ese momento le empieza a faltar la respiración, siente que se va a
a caer, se le empieza a nublar la vista, la preocupación parece que la invade, se deja caer, etcétera, ¿no? Eso es un ataque de ansiedad. Y hay muchas causas ahí alrededor, ¿no? Mucho, por una parte, tiene que ver con un pensamiento que me está diciendo constantemente, ten cuidado, esto está mal, te vas a equivocar, así no, y entonces es tanto esta presión que colapsa el cuerpo y por eso se manifiesta la ansiedad. Muchas veces se medica a la persona como para quitar la ansiedad, pero a mí un ejemplo que me gusta mucho de un libro que se llama La enfermedad como camino, dice, es tan ilógico, por ejemplo, solamente medicar a una persona, dice, porque es como si tú tuvieras un coche. El coche tiene indicadores, tienen el foquito rojo, ¿no? El foquito rojo te está diciendo que le falta mantenimiento, que ya se le descompuso no sé qué. Dice, el medicar solamente así por medicar es como si tú arrancaras ese foquito y dices, ya se arregló el coche. O sea, no tiene tanto sentido, ¿no? A lo mejor ya no te das cuenta, pero no significa que no le esté pasando algo. Entonces, es entender qué está generando este ambiente que está provocando la ansiedad. Y un poco relacionado con esto está el tema del estrés postraumático, o sea, está relacionado al tema de la ansiedad. Este empezó como mucho también estar en boga por el tema de la NOM 35. La guía 1, que es la que mide eventos traumáticos, justo habla de eventos de estrés postraumático. ¿Qué es esto? A mí me pasó algo considerado un trauma y otra vez, un trauma para mí puede haber sido que me asaltaron y para otro no. O sea, no hay como, esto siempre te va a suceder y te va a causar un trauma, ¿no? Pero es una situación traumática. Trauma, imagínenlo, en el cuerpo un trauma físico es me rompo el brazo y entonces hay una fractura a nivel físico. El trauma psicológico, así lo podemos pensar como a nivel psíquico, ¿no? O sea, algo sucedió y se fracturó una parte de mí, ¿no? Entonces, el, lo que mide, por ejemplo, la NOM 35 te pregunta cosas como, ¿alguna vez has sido testigo de un accidente? ¿Tú has estado en un accidente? ¿Viste la muerte de un compañero? ¿Algún asalto? ¿Algún acto de violencia? Si la persona te responde que sí, entonces sigues con las siguientes preguntas, ¿no? Esto te provoca que experimentes constantemente el suceso, es decir, te acuerdas de la nada, te vienen recuerdos, o que trates de evitar esos pensamientos, evitas el lugar, pasas por ahí y entonces te empieza a provocar como esta ansiedad, ¿no? Percepciones persistentes de una mayor amenaza actual, es decir, todo el tiempo siento que estoy preocupado. Por ejemplo, pienso en alguien que tuvo un accidente automovilístico y entonces es sentir que si yo me subo al coche me voy a morir, ¿no? No hay una amenaza real, tal cual, ¿no? O sea, digo, esa posibilidad es posible, sí, es probable, ¿no? Pero siempre estoy pensando en eso, ¿no? Entonces, el trastorno de estrés postraumático, ¿qué le pide a la empresa? La NOM 35 es atiéndelo, porque puede ser que se esté perpetuando y entonces eso tenga consecuencias en la persona, ¿no? Un estrés postraumático se puede presentar años después de un suceso, puede ser que se haya quedado como adormecido y luego sucede otra cosa que hace que se dispare en ese momento la situación. Un trabajador, por ejemplo, nos comentaba en alguna ocasión, él fue testigo de la muerte de un compañero, sale de esa empresa, se va a otra, lo ponen en un puesto similar, habían pasado ya varios meses, y hasta después de varios meses le llega el recuerdo, no me acuerdo si hubo otro accidente o qué pasó, algo que lo precipitó, y en ese momento empieza a presentar la sintomatología. Y uno diría, pero pues si no fue al principio, pues a veces tu mente necesita, o tu alma, lo que sea, necesita tiempo para digerirlo, ¿no? Entonces, ese es el estrés postraumático. Y vamos con las últimas partes, que el consumo de alcohol y otras sustancias, aquí alguien lo puede ver, hay ciertas perspectivas que lo ven como una enfermedad, hay perspectivas de la psicología que no habla de enfermedad, habla de una conducta y por lo tanto una conducta puede ser modificable. Tampoco me quiero meter como en definir exactamente, ¿no? Lo voy a definir como normalmente se hace. Dice, es un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética, ¿no? O sea, el consumo o la drogodependencia, como se le dice, tiene diferentes niveles.
puede haber un uso ocasional, no estaríamos hablando tal cual todavía como de una adicción, pero después de ahí puede ir subiendo, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, el alcohol, ocasionalmente lo consumo, después subimos de nivel. Ahora lo hago de manera más seguida y a lo mejor incluso en situaciones donde estoy sola, ¿no? No en un contexto social, sino en otros momentos. Y después va subiendo de nivel, ¿no? Ahora ya es algo que empiezo a sentir que necesito. O sea, hay una dependencia física y psicológica, ¿no? Y la última parte, que ya es como la adicción propiamente dicha, donde hay un deterioro claro. Yo casi estoy segura, digo, sé que las empresas luego tienen muchos filtros, ¿no? A veces aplican antidoping, no sé qué, pero la realidad es que nuestras, nuestros trabajadores, trabajadoras, la verdad es que muchos consumen pues algún tipo de sustancia, ¿no? Un director una vez me decía, dice, es que si yo corro a toda la gente que yo sé o que sospecho que están consumiendo, dice, pues me voy a quedar con la mitad de la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que hizo esta empresa fue empezar a implementar estrategias para este tema en particular. O sea, no voy a correr a la gente, voy a ayudar pues para entender qué está sucediendo, ¿no? Las drogas de mayor uso en México en general es la marihuana, la cocaína y el crack. El crack es como la piedra, ¿no? Es como la sustancia más pura y que causa mucho daño, ¿no? Pero también observamos alucinógenos, heroína, metanfetaminas, o sea, se consumen otro tipo de cosas, ¿no? La consecuencia, pues, es fuerte, ¿no? Sobre todo en temas de cocaína y crack, al ser un estimulante del sistema nervioso, lo que hace es que la gente esté todo el tiempo, no duerme, todo el tiempo está como en acción, ¿no? Algo que se ha demostrado es, por ejemplo, que con el consumo del crack hay un aumento en el índice de violencia. O sea, son más proclives a causar problemas, llegar a los golpes, a veces hay sensación de paranoia, etcétera, ¿no? Algo que se ha observado es que 50 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de consumo, que ya estamos hablando de un problema, ¿no? Y este es un dato, esto es solamente en relación al consumo del alcohol, perdón, de las drogas ilegales. Dice que en promedio a los 17.8 años es la edad de inicio del consumo de drogas. El del alcohol es más bajo en los hombres que en las mujeres. Todavía hay más prevalencia del consumo en hombres que en mujeres, pero la velocidad de crecimiento del consumo en las mujeres es más exponencial, o sea, está siendo mucho más rápido que en los hombres, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí es un problema y que está sucediendo en el día a día, ¿no? A veces incluso me quedo pensando, puede ser que no sea el trabajador, ¿eh? O la trabajadora, pero resulta que es la familia. Tiene un familiar que el hijo, la pareja, yo qué sé. Y una buena práctica en una empresa es que no solamente atienden al trabajador o a la trabajadora, sino que llevan el servicio a la familia porque dice, pues este está siendo la fuente de angustia de mi trabajador, ¿no? Entonces necesito ir a atender esa parte. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, sé que me fui así rapidísimo, pero bueno, lo que quise es darles esta perspectiva de los trastornos que son más comunes, ¿no? Eso no le quita, por ejemplo, el tema del suicidio, ¿no? Hace poco con una empresa, justo porque contratan nuestros servicios, porque hubo un suicidio. No fue dentro de la empresa. De hecho, acababa de renunciar la persona, entonces fue muy impactante, porque no lo leyeron de esa manera, o sea, simplemente dijeron, la habían tratado de convencer de que no renunciara, al final renunció y a las 2 semanas la persona se suicida, ¿no? Entonces, el tema del suicidio también tiene muchos mitos. También se cree que es gente loca, que es gente rara, que es gente cobarde y no sé qué, y claro que no. Y también el pasar de una ideación suicida al suicidio puede ser un camino bien cortito, ¿no? En la Universidad de Guanajuato se hizo un estudio y se descubrió que alrededor del 90% de los estudiantes tenían pensamientos suicidas. Un pensamiento suicida es decir, desde qué horror con la vida, ya estoy harta, cómo será el mundo si yo no estuviera, hasta irle subiendo de nivel, ¿no? ¿Y qué pasa si me mato?
¿Y qué pasa si compro esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Y luego a lo mejor tienes intentos, ¿no? Y compras esto y compras lo otro. Bueno, hay una planeación. Y por último, el suicidio. Entonces, puede ser que colaboradores de ustedes pues esté sucediendo, ¿no? Y que a lo mejor no se han dado cuenta. Entonces, bueno, aquí quisiera como algunas preguntas, ¿no? O sea, el empezar a preguntarse si en sus ambientes laborales ustedes están observando, ¿no? Como deterioro físico significativo en alguno de sus colaboradores, si observan un ánimo depresivo, una irritabilidad constante, una conducta violenta, eso también puede ser un indicador de algo, pues un ataque de pánico, digo, ahí creo que ya nadie dudaría que está pasando algo, ¿no? Un cansancio excesivo, pensamientos recurrentes de muerte o amenaza de muerte, ansiedad por enfermedad, una dificultad severa para concentrarse, memorizar, mantener la atención, ideas delirantes, que pues a lo mejor ahí nos estaría hablando de algún tipo de consumo de drogas, abuso de alcohol, peligro de hacerse daño a sí mismo. O sea, es como un poco hacer este escaneo y decir, a ver, ¿cómo están mis colaboradores? ¿Qué tipo de problemáticas están manifestando? ¿No? Los noto a todos agotados, los noto a la mayoría irritable, observo que esta persona en particular, un deterioro, o sea, la recuerdo así y estoy viendo cómo lo que está sucediendo. Y como les decía, a veces lo dicen y a veces no. Yo, una persona que justo pudimos actuar a tiempo, porque yo fui a hacer la aplicación, bueno, fuimos a hacer la aplicación a esta empresa, tuvimos un taller de contención emocional, donde se hablaron muchos temas, y una persona se acerca conmigo y me dice, oye, fíjate que yo tengo un compañero que lo he estado escuchando que dice que se quiere matar, ¿no? Nadie más se había dado cuenta, o sea, solamente él. Y me dice, entonces, con esto que acabas de decir, pues me preocupa porque yo pensé que a lo mejor era una broma y qué tal que no. Entonces, la verdad, actuaron rapidísimo recursos humanos, yo di notificación e inmediatamente ya se estaba solicitando la valoración psicológica y psiquiátrica del colaborador, ¿no? Cuando yo lo entrevisto me dijo, sí, efectivamente, o sea, ya estoy pensando cómo hacerle porque ya estoy cansado de la vida, ¿no? Gracias a esta persona que estaba sensibilizada, eh, se pudo detectar porque había mucha gente a su alrededor, ¿no? Y solamente él, por lo menos lo denunció, ¿no? O sea, a lo mejor los otros se habían dado cuenta, pero no lo dijeron. Entonces, bueno, hay muchas otras temáticas alrededor, ¿no? Entonces, bueno, vamos como a redondear el tema, es, ok, ya me di cuenta y pues no es como que entonces de aquí se salgan como frustrados, ¿no? Y híjole, entonces qué horror de la, este, de empresa o qué voy a hacer o estoy desesperado. No va por ahí el asunto, ¿no? Sino más bien pensar cuáles tienen que ser esas estrategias. Esta es una forma universal de formas de intervenir, ¿no? Hay un artículo que sacó la OMS recientemente que habla de directrices, justo de directrices de intervención, algo así se llama. Y habla de estos tres niveles, ¿no? Un nivel primario, que es prevenir, aunque cueste mucho trabajo entenderlo a veces a nivel de políticas, realmente apostarle a la prevención es más barato que entrarle a la intervención, ¿no? O sea, la intervención de cuando algo ya tuvo un daño. Entonces, ¿qué es lo primario? Tiene que ver con estas campañas que se lanzan dentro de la empresa, dentro de mi entorno, para sensibilizar, para dar a conocer todo este tipo de problemáticas, para normalizar en este sentido de, o sea, si te está pasando esto, pues busca ayuda, haz esto, haz lo otro, la empresa te ofrece estos servicios, ¿no? Campañas de prevención del estrés, prevención, bla, bla. No basta solamente con eso, nada más quiero dejar claro, ¿no? Porque, o sea, yo como empresa no nada más puedo decir, voy a contratar a un maestro de yoga para que les venga a dar yoga y entonces ya no voy a tener trabajadores estresados. Eso no es suficiente, digo, es una estrategia. Pero yo tengo que entender qué es lo que está pasando para que mis programas sean efectivos, que eso es algo que pasa mucho con la NOM 35. Eh, la empresa pues ya obtuvo el diagnóstico, pero no se entiende realmente hasta qué o qué es lo que está ocasionando, porque a lo mejor lo que está ocasionando es que no hay una clarificación de las funciones. Entonces todo el mundo hace todo y todo el mundo está estresado y está enojado con el otro y no hay, o no está claro el organigrama, no hay una definición de los procesos, la empresa es insegura. Entonces yo tengo que entender la problemática para saber cuáles tienen que ser mis planes, ¿no?
ahorita leo la pregunta que puso Andrés. Em, ok, ese es nivel primario. ¿Qué es nivel secundario? Es cuando yo ya me di cuenta que hay ciertos departamentos, población, por ejemplo, todos los supervisores estoy observando que están con síndrome de burnout. Entonces yo focalizo y echo a andar una estrategia específica para esa población. O sea, primero analizo, ¿por qué todos mis supervisores tienen síndrome de burnout? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué me toca hacer como empresa? Puede ser que alguien ya haya tenido como un impacto psicológico y emocional, entonces me tengo que pasar a la tercera, ¿no? Que es intervención especializada. Es decir, ya sobrepasó y ya no basta con hacer una estrategia en grupo, sino que tengo que ir a algo en particular con la persona, ¿no? Entonces, es un poco entender la lógica. Prevención para todos y todas. Focalización para las poblaciones que están siendo vulnerables, más problemáticas, que están presentando la situación. Y terciaria, en lo individual, ¿no? ¿Qué te pide la NOM 35? Y bueno, de todos ya lo pedían desde antes, ¿no? O sea, hay una ley federal del trabajo donde está sustentada, ¿no? Es que uno, siempre tengas campañas de prevención. Que a partir de este diagnóstico que realizas puedas hacer una focalización y que las personas que se detecten con factores de riesgo altos o muy altos, que hayan estado sometidos a situaciones de violencia laboral o que hayan tenido un evento traumático, sean evaluadas psicológicamente y pues que se les dé un tratamiento. La no te obliga a que tú tengas que contratar a un psicólogo, pero voy a hacer el comercial. O sea, la verdad es que cuando una empresa tiene este tipo de servicio, hay un cambio cualitativo en esto, ¿no? O sea, no sé si hasta aquí dice, voy a leer la pregunta de Andrés porque creo que tiene que ver. Dice, ¿hasta dónde está obligada la empresa con el apoyo de psicología? Me refiero a que existió un caso de una persona que faltaba mucho al trabajo y se afectaba la producción, tenía problemas en casa y con abuso de la vida. La empresa le empezó a ofrecer apoyo económico, escucha, apoyo emocional, pero sí nos fallaba. Es que, qué importante tu pregunta, Andrés, porque una, les explico los límites, ¿no? Como les digo, ¿qué dice la NOM 35? Tú como empresa le tienes que acercar el servicio, ¿no? Pero puede ser un servicio público, ¿no? O sea, tú lo puedes referir, por ejemplo, al Seguro Social, a un DIF, a yo qué sé. ¿Cuál es la problemática de esto? Que si con la población en general no dan cabida, pues ahora si tú les mandas, menos, ¿no? A ver, en León, por ejemplo, hay un psicólogo, uno, para una población de no sé cuántas personas, entonces es complicado. Pero si tal cual nos basamos en el tema de cumplimiento yo le acerco, yo tengo una evidencia donde digo, fulanita, yo te mandé a tal lado para que recibieras tal evaluación, ya me la entregaron y dice aquí que tienes que ir a atención psicológica. Y entonces yo gestiono como empresa para que se apoye, para que vaya a tal lugar. Esa es mi evidencia, ¿no? Pero en sentido de realmente que sí tiene un impacto, pues es cuando la empresa va un poquito más allá, ¿no? A lo mejor la empresa no tiene el recurso para contratar a un psicólogo de tiempo completo, ¿no? Eh, o medio tiempo, no lo sé, o por proyecto. Algo que yo he visto, por ejemplo, en empresas es que a veces ofrecen un programa colaborativo. Es decir, tú trabajador o trabajadora pones una parte, la empresa pone otra parte, ¿no? Eso también le da un sentido de responsabilidad a la gente. Yo con empresas que he trabajado en particular, tal cual nos han contratado para dar la atención psicológica. Hacemos la evaluación y entonces se va y se ofrece el apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy con la pregunta de Andrés es, ok, yo como empresa esa es mi obligación y ese es mi interés. Hay un interés también económico, o sea, no quiero que esto suene como burbuja rosa, ¿no? De nada más buscar el bienestar. Yo sé que hay un interés, porque tiene que haber un interés económico, porque si no la empresa no sobrevive, sería un lugar altruista. Y aún así, un lugar así necesita dinero. Entonces, hay una finalidad de la empresa que es la productividad, la rentabilidad, etcétera. Lo que más bien estamos tratando de hacer el vínculo es que si yo cubro estos aspectos, estas otras necesidades de las que yo les hablaba, eso también tiene un impacto positivo sobre la productividad, sobre el sentido de pertenencia del que les hablaba, sobre la estabilidad, un impacto sobre los indicadores de rotación, de desempeño, etcétera, porque estoy atendiendo. Y para muestra, este trabajador del que les hablaba, donde yo le digo, tienes más bien un trastorno depresivo y no sé qué, para él fue haberle movido completamente el tapete, porque me dijo,
oye, sí es cierto, o sea, esta empresa se preocupa por mí, o sea, y generalmente cuando se termina con él o con otras personas, la respuesta es, estoy muy agradecido con la empresa porque me lo trajeron, porque ir al psicólogo en particular suele ser caro, no siempre, pero puede ser caro, y luego es a qué hora, ¿no? O sea, llego a la casa y que si los niños, que si esto, que si lo otro, a qué hora voy. Entonces, cuando le acercan en el contexto laboral a la persona, hay como esta sensación de mucha gratitud, ¿no? ¿Qué estás traduciendo eso para la empresa? Tienes un colaborador más leal, un colaborador comprometido, eh, que dice, se preocupan por mí, ¿no? Entonces, es un poco como entender, los números, claro que son importantes, solo que no podemos olvidar que la empresa se compone desde muchos lugares, ¿no? Entonces, la empresa da una parte, pero también importa mucho la persona. Y eso yo se los puedo decir como psicóloga, pues llega una persona que no tiene ganas o que no le interesa o que se siente obligado, pues entonces no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Yo como empresa, ¿qué tengo que hacer? Porque seguramente habrá alguien que se esté preguntando eso, es ¿qué pasa si un colaborador, yo ya le dije que tiene que ir a apoyo psicológico y no está yendo? Aquí es muy importante que ustedes desde el reglamento interno, o sea, desde sus contratos lo tengan perfectamente destinado, ¿no? La NOM 35 dice que el trabajador está obligado a seguir con los lineamientos que le solicita la empresa. Pero yo no soy abogada, pero colaboro con abogados y justo dicen, pero si no está amarrado desde el contrato, desde el reglamento, yo como empresa, ¿cómo me amparo, no? Ayer justo me comentaba una abogada y me decía, mira, por ejemplo, en una empresa llega el trabajador, va y denuncia a la empresa que porque lo trataron mal, que porque lo discriminaron, y no sé, con una serie de cosas, ¿no? Y entonces la empresa responde y dice, oye, este, no hay evidencia de tal, eh, efectivamente sí estaba pasando algo con este colaborador y yo aquí tengo toda la evidencia. Ellos lo tenían desde el reglamento, desde el contrato, tenían evidencia de cuando le ofrecieron el apoyo psicológico, la persona se desistió, tenían su formato de firma de desistimiento, se le ofreció, se le dijo esto, o sea, empresa, hiciste lo que te tocaba, porque tampoco puedes obligar a alguien a que busque, porque ya vimos que es multifactorial, pero voy a decir, en la mayoría de las ocasiones, el que tú le acerques este servicio, pues puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, espero haya resuelto. Y pues bueno, para ya ir cerrando, eh, como yo les decía, hay muchos beneficios de promover una buena salud mental dentro de las empresas, ¿no? Es, de nada, Andrés, la persona se vuelve más capaz de trabajar a pesar de las situaciones personales. No es que yo como empresa le tenga que quitar, sino que le tengo que dar herramientas para que sepa qué hacer con eso, ¿no? Hay reducción de bajas, mejoras en los datos de producción, etcétera. Esto que les decía de directrices, ahorita no me acuerdo, pero si le ponen directrices OMS, les va a aparecer este documento. Y aquí habla ellos dicen cuáles son las medidas más eficaces que han visto. Esto está más enfocado a trabajos de ayuda, ¿no? Pero bueno, están tratando como hacer la generalización. Algo que se ha observado que tiene más impacto en la promoción de la salud mental, una es la capacitación a gestores, es decir, aquellas personas que están involucradas constantemente con personas, ¿no? Eh, mm, nosotros damos un curso de primeros auxilios psicológicos, de hecho les voy a presentar una propuesta, ¿no? Y en esta empresa que les digo del tema del suicidio justo, ¿qué hicieron? Que pidieron es, por favor, necesitamos identificar esto porque no nos puede volver a pasar, ¿no? Entonces llevamos un programa de primeros auxilios psicológicos y atendimos a supervisores, team leader, coordinadores, hubo algunos gerentes, la gente de recursos humanos, porque ustedes son el primer contacto. O sea, es muy raro que a alguien le pase algo y vaya con un psicólogo o una psicóloga, a menos que ya esté educado en ese tema, ¿no? Ya anteriormente ha ido. ¿Con quién van a ir? Con ustedes. Se van a parar ahí enfrente de ustedes y les van a decir, tengo este problema y me pasa esto y me pasa lo otro. Y tú te vas a quedar, ¿y yo qué hago con eso? A veces uno no sabe qué hacer con sus problemas, pues menos sabes qué hacer con el problema del de enfrente, ¿no? Entonces, esto que yo les digo de la capacitación es importante porque yo puedo empezar a distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Los y las personas que estuvieron asistiendo a este curso con nosotros dijeron, empezaron a decir, creo que fulanito le está pasando algo.
creo que tal persona, incluso ellos se reconocieron en esto que les hablábamos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos aprendan a canalizar, para que ustedes sepan qué hacer. No tienen que resolver ustedes, sino tengo que saber, pero tengo que saber cuándo están estas alarmas, ¿no? Entonces, algo que se ha visto es capacitación a gestores, adaptaciones laborales, es decir, personas, por ejemplo, con trastornos. Aquí en México luego ha sido un poco complicado, ¿no? Pero ciertas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, esquemas más flexibles de trabajo, temas de home office, aunque ahí a veces la casa es la que produce ansiedad, entonces no es a rajatabla, ¿no? Pero sí como ciertas adaptaciones, empleo con apoyo. A la gente con trastornos emocionales se les suele relegar y lo que se ha observado es, no, más bien necesita un lugar donde estar, donde sentirse útil, donde trabajar, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Estas otras 3 estrategias, o sea, de acuerdo a este artículo, la eficacia es un poco menor, sin embargo, son necesarias, ¿no? Dotar de herramientas a los trabajadores, capacitar a sus trabajadores, acercarles este tema, perdón, la sensibilización a trabajadores en temas de salud mental, que era todo lo que les decía de programas, e intervenciones individuales, ¿no? O sea, que era la parte terciaria. Es decir, ya pasó algo y digo, además ya hay una norma que me lo obliga, pero le acerco la ayuda a esta persona que le está sucediendo esto. Entonces, esto es un camino que yo les propongo porque es algo que nosotros hacemos como para poderlo hacer de manera mucho más integral, ¿no? O sea que un diagnóstico, o sea, porque tienes que partir de algún lado, ¿no? Sí, el tema de la orientación psicológica, eso puede ser propicio, pero lo puedo complementar con otras cosas, ¿no? Talleres que les acerquen a darles herramientas de la parte emocional, de la comunicación. En algunas empresas yo he observado hasta temas, por ejemplo, de escuela de padres, ¿no? O sea, ¿la empresa está obligada a eso? No. ¿Por qué una empresa le daría escuela de padres? Pues porque muchas de las preocupaciones de sus colaboradores es qué pasa con la familia. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi pareja, no sé qué hacer yo. Entonces, esa es una buena práctica, por ejemplo, ¿no? Pensar un poco más allá de solamente los típicos talleres de inteligencia emocional. Son muy buenos, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Cursos, capacitación, como les digo, de los gestores, de las personas que están enfrente, de qué importante, por ejemplo, que un team leader o un supervisor esté sensible ante todos estos temas, ¿no? Porque entonces, pues entiendo que le puede estar pasando algo a la persona que tengo enfrente, ¿no? ¿En qué me va a impactar? Como les decía, en la productividad, en este sentido de pertenencia, un clima laboral favorable, con el cumplimiento de la NOM 35, ¿no? Una empresa resiliente, eso estuvo como demostrado, ¿no? Las empresas resilientes son las que sobrevivieron ante toda esta pandemia. Entonces, sí hay, algunas cosas parecerían muy obvias, pero sí hay un impacto de las acciones que ustedes puedan tomar. Como les digo, no tienen que saberlo todo, pero pues bueno, o sea, el acercarse por ejemplo, a este tipo de charlas, pues creo que les puede dar una idea, ¿no? Entonces, creo que con esto es todo. Obvio, les quiero hacer el comercial, ¿no? Vamos a tener un curso de primeros auxilios psicológicos para recursos humanos, aunque en realidad está abierto, va a ser en línea. A sus correos con los que se inscribieron les vamos a hacer llegar la información. Y es esto, ¿no? O sea, darles a ustedes herramientas que están en este primer contacto con las personas, pues para saber qué hacer, ¿no? Entonces, les mandamos la información, ojalá que pueda ser de su interés. Y también, pues reiterarles, ¿no? Para nosotros como Viata es importante el poder ayudar a las empresas. Estamos tratando de hacer una intervención, pues integral, ya sea con la intervención directa o a manera de consultoría, ¿no? Entonces, el que sepan que, pues que con nosotros pueden estar ahí apoyándose, ¿no? Aquí están, estos son mis datos en particular, pero les estuve llegando tanto del correo de contacto a pero que sepan que aquí nosotros podemos estar al pendiente. Este en particular es en línea, Andrés, el de primeros auxilios. Sin embargo, si a alguien le interesa que podamos ir a su empresa, por ejemplo, como les digo, que era ya con un grupo focalizado, también lo podemos hacer, ¿no? O sea,
lo podemos hacer presencial. Lo presencial tratamos de que sea más tiempo porque además vamos dando herramientas como mucho más prácticas, ¿no? Ejercicios de escucha activa, de devolución, de identificación, de poder tener estos checklists que me ayuden, ¿no? Entonces eso también puede ser algo ya como puntual. Está dirigido a personas, aunque dice a personas de RH, pero como les digo, está abierto, a lo mejor yo no tengo ni siquiera departamento de recursos humanos, ¿no? Yo soy la persona administrativa que tiene contacto, yo soy dueño o dueña de la empresa y a mí me toca, ¿no? O a lo mejor esta persona que, la enfermera, hemos tenido mucha capacitación con enfermeras, enfermeros, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no sé si tengan alguna duda, eh, además de las que ya pusieron, pero con mucho gusto cualquier cosa, aquí estoy unos momentos. Y mientras tanto, pues les agradezco mucho su participación. La verdad es que todavía nos faltaron varios, pero creo que fue una muy buena participación y que estén interesados en sensibilizarse en este aspecto y conocer, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene registro ante la STPS, el curso de primeros auxilios. Damos DC3, eso es lo que se da, y el diploma de participación. Muy bien. Pues, ¿alguna otra duda que tengan al respecto? Experiencias que hayan tenido justo con el tema de la NOM 035, en Guanajuato sí ya está habiendo inspecciones, y tal cual, ¿no? Por ejemplo, en una de las empresas, las primeras cosas que revisaron fue el tema de la política. Hay un listado. Vamos a tener también un curso de la NOM 35, les hacemos llegar la información para que tengan más datos, ¿no? Pero lo primero que revisaron fue la política de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Si realmente lo conocían los trabajadores. Algo que es muy sensible es, por ejemplo, el que estén detectados los temas de violencia, el que haya un protocolo de tema de violencia. Ustedes saben que cuando ya es una empresa mediana, grande, tiene que constituir un comité para la atención de casos de violencia, tiene que haber un diagnóstico. Empezó desde el 2018, ya varias empresas ya van por la el segundo diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros también les podemos ayudar en esa parte, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las inspecciones, ya me desvié, es tal cual, o sea, en el registro. Hemos tenido buenas experiencias porque lo que hemos buscado es, pues, atacar todos los puntos de la NOM 35, porque además hay una repercusión positiva para las empresas. Entonces, no sé cómo están en otros estados, ¿no? Pero en Guanajuato sí ya empezaron las inspecciones, se distrajo un poco por el tema del COVID o se empezó a apuntar para allá, pero pues ahora viene con todo. Las inspecciones, ustedes saben que ahí están. Pues muchas gracias, Leti, Pepe, José Luis, qué bueno que estuvieron aquí. Mireya, muchísimas gracias por haberme acompañado, les agradecemos y pues ahora sí que quedamos a sus órdenes, les vamos a hacer llegar a sus correos toda la información. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar en otras cosas y que además se siga difundiendo. Entonces, pues muchas gracias por todo, que estén muy bien.